Hoy domingo, Día del Señor, vamos a compartir la enseñanza sobre las características del discípulo. Para eso nos va a acompañar nuestro hermano y guía, el hermano Nelson Benavides. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos que en el nombre del Señor podamos compartir esta enseñanza y que sea para un crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos del Señor y a llevar el Evangelio. Así que nos preparamos invitando al Espíritu Santo para que sea Él el que guíe y oriente esta enseñanza del día de hoy. Espíritu Santo, por favor, en esta hora de la tarde de este domingo, Día del Señor, asístenos, por favor. Espíritu Santo, guíanos, condúcenos, danos el discernimiento de tu palabra. Ayúdanos a extender tu reino aquí en la tierra a todos nuestros hermanos que están sedientos y hambrientos de tu palabra. Hoy, como cada domingo, damos la enseñanza y la enseñanza empieza con cada frase de cada evangelio de cada día. Hoy empezamos con la del domingo pasado, como de costumbre, para ver qué nos habla el Señor de ese discipulado. ¿Qué tiene que hacer el discípulo? ¿Qué tiene que hacer el discípulo para ser verdaderamente tu seguidor? Así que, hermana, leamos ahí el Evangelio de San Lucas del domingo pasado, el capítulo 14, pero vamos a centrarnos en el versículo 26 primero y escuchemos lo que dice, y después le escuchamos el versículo 27 y después el 33, pero vamos a escuchar el versículo 26 primero. Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Para ser discípulo del Señor hay que posponer hasta muchas cosas. No es que Él nos manda a abandonar a nuestra familia, sino posponer toda la tarea que tenemos con ellos para ser verdaderamente discípulos del Señor. En el versículo 27 vamos a escuchar otra característica del discípulo del Señor. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Y el Señor nos dice que el que no carga con su propia cruz no puede ser discípulo de Él. Tomemos nuestra propia cruz de responsabilidad para ser verdadero discípulo del Señor. Vamos a escuchar el versículo 33 para ver cuál es la otra característica del discípulo del Señor. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Y entonces allí tenemos tres características. La primera es poder llegar a dejarlo todo por el Señor. Esa característica es muy esencial en cada uno de nosotros, porque primero, si no posponemos nuestra familia, todo lo que a nosotros nos lleva a darle un no al Señor, es posponer todo para darle ese sí, cargar con nuestra propia cruz, la cruz de responsabilidad, y lo otro, dejarlo todo por el Señor. Dejarlo todo es el pecado, es dejar todo aquello que nos aleja del Señor para ser verdadero discípulo del Señor. El día lunes el Señor nos trae, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, nos trae una nueva enseñanza, otra característica del discípulo del Señor. El 6, en el versículo 9, nos va a decir algo que nosotros debemos entender para ver qué es lo que se necesita para ser discípulo del Señor. Hay dos partes allí muy importantes que lo vamos a escuchar en el versículo 9. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Y el Señor nos habla de esta manera. ¿Qué debemos de hacer nosotros para ser discípulos del Señor? Primero, ¿qué pide la ley? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dañar una vida? ¿Y por qué nos dice Él esto? Porque Él empieza el Evangelio en el capítulo 6, en el mismo versículo 6, nos va a decir el ejemplo que Él nos da. Escuchemos. Otro sábado,
Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Y cuál es la enseñanza allí de las dos características nuevas también que nos presenta el día lunes como discípulo del Señor? La primera, que el Señor va a la sinagoga a enseñar. Como discípulo del Señor tenemos que enseñar, primero que todo, así como el ejemplo que nos da Él. Iba a cada una de las sinagogas a enseñar. Segunda característica del discípulo del Señor, esa semejanza que tenemos que tomar de Él, que Él no pasaba desapercibido a un enfermo. Es salvar una vida, como Él lo dice en el versículo 9, salvar una vida o dejarla perder. Y nosotros estamos llamados a salvar la vida, a ayudar a aquellos que están necesitando. Es muy importante este discipulado que debemos tomar, que es seguir al Maestro con sus enseñanzas. El martes nos trae una nueva enseñanza. En el capítulo 6 del versículo 12 nos viene a hablar el Señor de algo muy importante. Como discípulos del Señor, esta característica que es muy necesaria en cada uno de nosotros para ser verdadero discípulo del Señor. Escuchemos. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Ahí. Fíjese, para ser discípulo del Señor lo que necesitamos: orar, estar en oración con Dios. Esa es una de las características muy importantes como discípulo del Señor. La oración, estar en comunicación con Dios. Si nosotros no estamos en comunicación con Dios, no podemos ser discípulos del Señor. Para ser discípulos verdaderos, tenemos que ser hombres orantes en Dios. Siempre encontrarnos con ese Dios que nos escucha, que atiende a nuestros llamados. Entonces es otra característica. Ya llevamos unas cuantas características. Vamos a escuchar la del día miércoles. Otra característica del discípulo del Señor. En el capítulo 6, ya vamos a ver en el versículo 23, otra característica de ese discípulo. Escuchemos. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. ¿Y cuál es la característica de un discípulo del Señor? Ser un discípulo alegre. ¿Alegre por qué? Porque el discípulo que es alegre está consciente de que va a tener un premio en el reino de los cielos. Jesús, nuestro Señor, nos enseña con las bienaventuranzas cómo vamos a estar alegres. Por eso en el capítulo 6, desde el versículo 20, nos viene a explicar cuál va a ser la alegría nuestra. Escuchémoslo para que veamos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y Él nos anuncia que seremos felices porque el reino de Dios es para nosotros, pero tenemos que estar alegres, como Él lo dice. Vivir alegres. Son las bienaventuranzas que Él nos las entrega el día miércoles, para que nosotros vivamos felices y vivamos alegres, sabiendo que tendremos un premio en el cielo. El jueves se nos interrumpe el Evangelio de San Lucas y nos lo presenta con el Evangelio de San Mateo, pero es también una característica que tenemos que tener cada uno de nosotros para saber cómo vivir alegre verdaderamente en el Señor, como nos lo decía el miércoles, porque el jueves nos viene a hablar en Mateo capítulo 1, el versículo 21, que nos dice allí ese versículo. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo llamará Jesús. Si nosotros como discípulos del Señor
no invocamos el nombre del Señor, ese Dios que viene a salvar a su pueblo de los pecados, el discípulo debe invocar el nombre de Jesús para ser salvado de sus pecados. Si nosotros no nos apartamos del pecado, no podemos ser discípulos del Señor. Es muy importante y necesario poder nombrar ese nombre que está sobre todo nombre para poder conseguir el perdón de los pecados. Por eso Él decía, alégrense, alégrense, vivan contentos, vivan llenos de alegría, porque hay una recompensa en el cielo, y esa recompensa en el cielo Jesús nos lo abre con su propio nombre, que es librarnos del pecado. Es muy importante nosotros en el discipulado ir conociendo cada día, cada evangelio, cómo nos va una secuencia de lo que es verdaderamente un discípulo, qué es lo que el Señor nos habla, cómo nos centramos nosotros en cada parte del evangelio para ver de qué nos quiere hablar el Señor. Nosotros cada día ponemos una palabra vamos llevando cada una del evangelio para ir llevándole un orden de lo que el Señor nos quiere. Y esta semana nos habla simplemente de eso, de las características del discípulo. Vamos a escuchar lo que Él viene y nos dice el viernes. El viernes regresamos nuevamente al Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, pero ahí nos vamos en el versículo 40, para que veamos otra característica de ese discípulo, cómo debemos ser discípulos del Señor. Ya veníamos viendo cuál era el discípulo, de qué manera se formaba. Primero, posponiendo todo. Vamos a posponer todo. Tomar la cruz, dejarlo todo, decía el domingo. El lunes nos trae la enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el bien, alejarnos del mal, salvar una vida y no destruirla. El martes viene y lo representa de otra manera. Nos la toma cada día, nos va a ir refrescando la mente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Por eso es necesario ir repitiendo cada una de esas frases, de qué es lo que el Señor nos enseña en verdad. El martes nos trae esa enseñanza tan hermosa, la oración, la comunicación con Dios. Es necesario comunicarnos con Dios para ser discípulo del Señor. El miércoles, la alegría del discípulo del Señor. Y para tener esa alegría, el jueves nos trae que tenemos que pronunciar ese nombre del Señor para el perdón de los pecados. Es para darle un recuento para poder saber qué nos va a decir el viernes. El viernes en ese Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 40, nos viene a traer otra característica como discípulos del Señor. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Entonces, ¿cuál es otra característica del discípulo del Señor? Dejarse formar por el Señor. Esa es una característica muy importante. Si nosotros no nos dejamos formar por el Señor, no seremos discípulos del Señor. Porque ¿qué es lo que nos dice ese Evangelio? Vamos a leerlo desde donde empieza. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que dejarnos enseñar. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de la ceguera y no, en vez de ayudar a alguien, lo hundamos más. Entonces es dejarnos instruir por el Señor para salir del camino donde estamos ciegos en las tinieblas y no podemos ayudar a los demás. Por eso esta enseñanza es para salir de esa oscuridad donde estamos y empezar a ver y así ayudar a los demás, pero dejándonos enseñar del Señor a través de esta enseñanza que damos cada día, cada fin de semana, para ir preparando ese discípulo que el Señor quiere. El sábado nos lo explica y nos lo dice nuevamente. Lucas 6, pero ya es el versículo 46. ¿Qué nos dice el Señor? A un discípulo, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Cuál es la característica de este discípulo el día sábado? Hacer lo que Jesús nos dice. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice es lo que tenemos que hacer. No llamarlo Señor, Señor simplemente, sino hacer lo que Él nos dice. ¿Y qué era lo que nos decía? Recordemos todo lo que es la característica del discípulo del Señor y hacerlo todo para ser verdadero discípulo del Señor. Así que los invito a que cada día llevemos esta secuencia de cada una de las palabras que vamos montando allí para formar una palabra, una enseñanza que el Señor nos trae. Y la enseñanza de esta semana fue la característica
del discípulo del Señor. Espero que con esta enseñanza podamos haber podido llegar a sus corazones y poder abrirles un camino nuevo en esta evangelización que hemos emprendido a través de estos medios. Gracias por escucharnos, esperamos que le den el dedito hacia arriba, apóyenos para que cada día nosotros podamos entusiasmarnos y pedirle al Señor a través de sus oraciones que nos ayude a ir creciendo y a extender más el reino de los cielos por todo el mundo.